Hola y bienvenidos a un nuevo análisis de geografía crítica en Geoexcéntrico. Cuando pensamos en el sudeste asiático, la imagen que domina es la de economías emergentes, templos antiguos y a veces la sombra de regímenes autoritarios. Pero en la frontera entre Tailandia y Camboya existe una franja de tierra montañosa que ha sido el epicentro de un conflicto intermitente y sangriento que data de hace más de un siglo. No hablamos de una disputa por recursos energéticos o minerales. Hablamos de una batalla por la soberanía de un ícono cultural, un templo del siglo XI que se alza majestuoso en la cresta de un acantilado, el templo de Preah Vihear. Este conflicto ha vuelto a recrudecerse en las últimas semanas de 2025 con nuevas acusaciones de incursiones militares en la zona fronteriza y un aumento de la retórica nacionalista en ambos países. Este conflicto histórico no solo puso en riesgo las relaciones bilaterales, sino que movilizó ejércitos, dejó decenas de muertos y terminó en la mesa de La Haya, demostrando la complejidad de las fronteras postcoloniales. La disputa entre Tailandia y Camboya por el templo de Preah Vihear es la cristalización del choque entre dos nacionalismos modernos que utilizan una gloria imperial antigua y las ambigüedades coloniales para legitimar sus fronteras actuales, pero fundamentalmente la identidad nacional. En este video analizaremos históricamente este conflicto del sudeste asiático y destacaremos la importancia de la geografía de la zona y la identidad cultural que alimenta nacionalismos. Pero antes de ahondar en esto, no olvides suscribirte, darle like a este video y activar las notificaciones para no perderte nuestro contenido. El conflicto camboyano-tailandés tiene múltiples aristas, pero la más intensa y recurrente se centra en la zona fronteriza que rodea el templo de Preah Vihear, conocido como Prasat Phra Vihar en Tailandia. La cuestión no es solo quién es el dueño del templo en sí, sino de la franja de tierra de 4.6 kilómetros cuadrados que lo rodea, una zona clave desde el punto de vista militar y de acceso. El templo se ubica estratégicamente en la cima de un acantilado de la cadena montañosa de Dang Grek, con una vista espectacular hacia la llanura camboyana. La geografía de la zona juega un papel fundamental, que te resumimos en 3 puntos claves. Primero, el acantilado y el acceso. Geográficamente, la manera más fácil de acceder al templo es desde el lado tailandés, ya que la cara camboyana es un escarpado acantilado. Este hecho siempre ha dado una ventaja práctica a Tailandia en términos de control de facto y mantenimiento, a pesar de que la estructura principal está orientada hacia Camboya. Segundo, la carencia de fronteras naturales claras. A diferencia de muchos otros límites, esta frontera no sigue un río principal, sino una divisoria de aguas irregular a lo largo de la cordillera de Dang Grek. Como veremos, la línea fronteriza definida en 1907 por el Imperio francés no siguió la línea de la cresta montañosa, sino que cortó a través de ella, dejando el templo del lado camboyano. Este fue el germen de la disputa. Tercero, el carácter de bien simbólico. Al estar situado en un punto tan elevado y de difícil acceso, el templo no tiene valor económico de consideración, sino un inmenso valor simbólico nacionalista. Es un remanente del glorioso Imperio Khmer, del que ambas naciones se consideran herederas. En síntesis, Preah Vihear es un conflicto de soberanía territorial, un vestigio de la era colonial donde el mapa trazado por una potencia extranjera europea, Francia en este caso, choca con el nacionalismo moderno tailandés y camboyano. La escalada de la tensión no se debe a un mero error cartográfico, sino al uso político y militar de la geografía para definir quién es el verdadero sucesor de la historia del sudeste asiático. A pesar de la delimitación legal del promontorio por la Corte Internacional de Justicia en 2013, la paz en la zona de Preah Vihear ha demostrado ser una tregua precaria. La tensión volvió a escalar significativamente en julio de 2025, cuando Tailandia desplegó patrullas fronterizas adicionales, alegando una incursión de personal de seguridad camboyano más allá de la línea de demarcación provisional. Sin embargo, el actual repunte de diciembre de 2025 está centrado en la infraestructura y el turismo. Camboya, que ejerce soberanía sobre el templo, ha iniciado obras para modernizar el acceso desde su lado, mediante la construcción de un nuevo funicular o carretera mejorada, lo que Bangkok ha calificado de violación del status quo del paisaje y una amenaza a la gestión conjunta del sitio como patrimonio mundial.
Ese argumento subraya que si bien la soberanía del templo se ha resuelto, la gestión territorial y el acceso económico siguen siendo el campo de batalla de ambos nacionalismos, reactivando la retórica de la recuperación territorial entre políticos tailandeses de línea dura y forzando a Camboya a reforzar sus posiciones militares en la cima del acantilado. El conflicto ha pasado del plano militar directo a la guerra de la infraestructura. Para entender por qué dos naciones luchan por este templo, debemos viajar desde el esplendor medieval hasta el regateo colonial de principios del siglo XX. El esplendor Khmer y la herencia. El templo de Preah Vihear se construyó en los siglos X y XI durante la cúspide del imperio Khmer, que construyó también Angkor Wat, y fue dedicado al dios Shiva. La historia lo ubica firmemente dentro de la esfera cultural y arquitectónica Khmer. Sin embargo, a medida que el poder del imperio se desvanecía, la influencia del reino de Siam, actual Tailandia, creció y durante siglos las áreas fronterizas y sus templos quedaron bajo una soberanía más difusa, a veces siamesa, a veces Khmer. La intervención francesa y el mapa anexo. El golpe de gracia al Siam independiente llegó con el colonialismo. A principios del siglo XX, el reino de Siam se vio obligado a ceder territorios a la Indochina francesa. El Tratado de 1907 definió la frontera. La Comisión de Delimitación Franco-Siamesa produjo un mapa, el famoso mapa anexo I, que en esta sección de la cordillera Dangrek no siguió la divisoria de aguas, sino que dibujó una línea fronteriza dejando a Preah Vihear claramente en el lado camboyano, entonces protectorado francés. El silencio de Siam y el resurgimiento nacionalista. En su momento, Siam aceptó el mapa y la disputa parecía zanjada. Sin embargo, a medida que se desvanecía el poder colonial francés y Camboya se encaminaba a la independencia, Tailandia, el nuevo nombre de Siam, reafirmó su reclamación, argumentando que el mapa de 1907 era erróneo y arbitrario, ya que contradecía el principio de la divisoria de aguas y la ocupación histórica tailandesa del área. La herida colonial no estaba en el templo, sino en el mapa. La disputa no tardó en volverse internacional. Tras la retirada francesa, Tailandia tomó el control de facto del templo. Camboya, bajo el liderazgo del príncipe Norodom Sihanouk, llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1959. El fallo de 1962 es el documento legal clave del conflicto y una lectura obligada del derecho internacional. La CIJ, analizando el contexto histórico y la validez del mapa de 1907, sentenció, entre otros, dos puntos importantes. Primero, soberanía del templo. Por 9 votos contra 3, la Corte falló que el templo de Preah Vihear se encuentra en territorio de Camboya y por lo tanto Tailandia debía retirar cualquier fuerza militar o policía. Segundo, aceptación tácita del mapa. La Corte no dictaminó si el mapa era geográficamente correcto, sino si Tailandia lo había aceptado legalmente. Al no haber objetado el mapa durante décadas y al haber utilizado copias de este mapa en varios contextos, la Corte concluyó que Tailandia había dado su consentimiento tácito al trazado. Como lo analizó el académico Malcolm Smith en su estudio sobre la sentencia, el caso de Preah Vihear se convirtió en un precedente sobre el valor legal de la cartografía colonial y la doctrina de aquiescencia, es decir, el consentimiento que resulta del silencio en el derecho internacional. Tailandia acató la sentencia, pero el resentimiento nacionalista persistió. La frontera legal y la frontera emocional eran dos líneas diferentes. Tras la sentencia de 1962, el conflicto pasó a un estado latente durante décadas, ensombrecido por la guerra de Vietnam y el genocidio de los Khmeres rojos en Camboya. Sin embargo, el nacionalismo es una herramienta política poderosa y el templo volvió al centro de la escena a principios del siglo XXI. En 2008, Camboya solicitó y obtuvo que el templo de Preah Vihear fuera incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tailandia, que quería una gestión conjunta, vio esto como un desafío directo a sus intereses. Políticos de línea dura en Tailandia, especialmente los camisas amarillas, utilizaron la supuesta pérdida de la soberanía como un grito de guerra, llevando el sentimiento anticamboyano a niveles álgidos. El enfrentamiento pasó rápidamente de la diplomacia a la artillería. Las fuerzas militares de ambos países se atrincheraron en torno al templo.
Entre 2008 y 2011 se presentaron varios enfrentamientos fronterizos. La zona se convirtió en un campo de batalla intermitente. El templo y las aldeas circundantes fueron dañados por el fuego de artillería. Este conflicto, analizado por el International Crisis Group, demostró la fragilidad de las fronteras en Asia. A diferencia de 1962, la disputa de 2008 no era solo por el templo, sino por el acceso a la zona, conocida como Phum Quoll, una porción de territorio que la CIJ no había delimitado explícitamente. El conflicto militar obligó a Camboya a pedir a la CIJ en 2011 que aclarara la sentencia de 1962. La pregunta era simple: ¿abarcaba la sentencia solo la estructura del templo o también el territorio adyacente que permitía su acceso y defensa? La sentencia de aclaración llegó en 2013. La CIJ dictaminó que la soberanía de Camboya se extendía a la totalidad del promontorio de Preah Vihear, tal como se mostraba en el mapa anexo 1. Esta sentencia obligó a Tailandia a retirar todas sus tropas de la zona de exclusión, consolidando la soberanía camboyana sobre el área y poniendo fin de forma contundente a la última gran disputa militar. El conflicto de Preah Vihear, aunque resuelto legalmente, nos deja lecciones críticas sobre la geopolítica de los pequeños estados y el poder del nacionalismo en Asia. El conflicto como herramienta política interna. Como señala el politólogo Pavin Chachavalpongpun, en Tailandia la disputa fue intensamente politizada por facciones conservadoras y monárquicas, los camisas amarillas. Reclamar el templo se convirtió en una forma de afirmar el nacionalismo tailandés y deslegitimar a los gobiernos rivales. En Camboya, la defensa de Preah Vihear fue utilizada por el primer ministro Hun Sen para cimentar su propia imagen como el defensor de la herencia nacional. La geografía se convirtió en rehén de la política interna. La rivalidad entre herederos de Angkor. La disputa es, en un nivel más profundo, una rivalidad por la primacía cultural en el sudeste asiático. El imperio Khmer abarcó partes de la Tailandia moderna. Al reclamar el templo, Camboya afirma su linaje directo con la gloria de Angkor. Al reclamarlo, Tailandia argumenta que esa gloria también es parte de su propia historia. Es una pugna por la autoridad narrativa sobre una civilización compartida. El papel de ASEAN. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, el organismo regional, demostró sus limitaciones durante los enfrentamientos militares. A pesar de los esfuerzos, ASEAN no pudo mediar eficazmente y la solución final tuvo que venir de un organismo legal internacional, la CIJ, no del organismo regional. Esto expuso una falla en el mecanismo de seguridad y resolución de conflictos de la organización. La historia del templo de Preah Vihear es un recordatorio de que las fronteras no son solo líneas en un mapa, sino cicatrices históricas y depósitos de identidad y cultura. El conflicto Camboya-Tailandia es fundamentalmente la historia de cómo la legalidad internacional representada por la CIJ pudo imponerse sobre el fervor nacionalista y la ocupación de facto representada por el ejército tailandés. La sentencia de 2013 reafirmó la importancia del derecho internacional y el principio de uti possidetis iuris, el respeto a las fronteras coloniales para la estabilidad del mundo poscolonial. El templo hoy es un sitio protegido por la UNESCO, pero la paz en la frontera sigue dependiendo de la madurez política de ambos vecinos y de que los líderes eviten usar el glorioso pasado Khmer como combustible para los conflictos del presente. La pregunta que te dejamos es, considerando que ambos países se consideran herederos legítimos de la gloria Khmer, ¿puede el templo de Preah Vihear ser transformado en un símbolo de la historia compartida o está condenado a ser eternamente un instrumento de la rivalidad nacionalista en el sudeste asiático? Muchas gracias por acompañarnos en otro video de Geoexcéntrico. Te invitamos a que te suscribas, le des like y compartas. Hasta la próxima.